Aprender las matemáticas es fácil y sencillo. Hoy vamos a estudiar dos teoremas, el teorema de Rolle y el teorema del valor medio. Esto nos ayudará a describir el comportamiento de una función, que es algo muy importante en el cálculo. Sabiendo aplicar estos teoremas, entonces podremos saber cuáles son esos puntos críticos, en este caso también los podemos llamar extremos, en donde hay máximos y mínimos, y así poder dibujar esa curva de la manera más completa. Pero antes de seguir, te invito a que te suscribas, le des a la campanita para que recibas las notificaciones de nuestro próximo video. Para estudiar los teoremas, el de Rolle y el del valor medio, tenemos que introducirnos o hacer un breve repaso de algunos conceptos y nociones. La primera de esas nociones es la siguiente. Si se tiene una función f que está definida en un intervalo y, esta función puede tener puntos críticos llamados extremos de una función. Estos extremos pueden ser máximos y mínimos. Hay dos tipos de extremos. Pueden ser absolutos o globales, relativos o locales. Se dice que hay un máximo absoluto o global cuando nos referimos al punto de mayor altura alcanzado por la curva. Si tenemos esta gráfica, este punto que está acá es el punto que tiene mayor altura. Cuando aplicamos el concepto de derivada por tangente, podemos obtener entonces esta recta. Acá está la mayor altura de la curva. Cuando nos referimos al mínimo absoluto o global, nos referimos al punto de menor altura alcanzado por la curva. Es decir, tenemos esta curva que denota nuestra gráfica y este punto que está acá. Si notamos acá haciendo esta línea tangente y paralela al eje de las abscisas, es el punto de menor altura. Ahora, el mínimo absoluto o global es el punto de menor altura alcanzado por la curva. Si tenemos esta curva definida en nuestro intervalo, podemos notar acá que este punto que está acá es el de menor altura. Si pasamos una recta tangente que sea paralela al eje de las abscisas o al eje X, nos damos cuenta que no hay otro punto menor que este. Para reconocer cuando un máximo o un mínimo son absolutos, es que no hay un punto aún menor o aún mayor, sino que es el menor y el mayor, correspondiente en cada caso. Ahora vamos a estudiar los máximos relativos y los mínimos relativos. El máximo relativo o local es el punto de mayor altura alcanzado en la intersección de un intervalo abierto con el dominio de la curva. ¿Esto qué quiere decir? La gráfica de una función, es decir, la curva, puede tener un dominio muy extenso o muy limitado. Y aún más, nosotros podemos especificarlos en un dominio específico. Es decir, decimos que la curva está definida en el intervalo y. Cuando tenemos esta función, que esta es su curva, nos damos cuenta que acá tenemos el punto de máximo absoluto. No hay otro punto mayor que este. Pero este punto que está acá es un máximo relativo. Es de mayor altura que este. Y también lo podemos pasar acá una
una recta que sea tangente al eje de las abscisas y decir que este es un máximo relativo. Podemos entonces también recordar que esto será un máximo absoluto. De la misma manera, también podemos estudiar el mínimo relativo o el mínimo local. Tenemos entonces toda nuestra curva definido en este dominio y lo queremos estudiar, pónganse en este intervalo que está acá. Y el mínimo relativo o local es el punto de menor altura alcanzado en la intersección del intervalo abierto con el dominio de la curva. Es decir, que podemos ver acá que este valor es un mínimo absoluto y que esta función no tiene un mínimo relativo, porque este punto es el de menor altura. En este ejemplo vamos a comprender mejor los mínimos relativos. Si tenemos esta curva, nos damos cuenta que aquí hay un mínimo y aquí hay otro mínimo. Podemos entonces, si pasamos una recta paralela al eje de las abscisas, al eje de las X, y este que está acá también, notamos que hay dos alturas. Esta que es la menor de todas y esta que es mayor que esta, pero sigue siendo un mínimo. En este caso, este mínimo es relativo y en este caso el mínimo es absoluto. Para enunciar el teorema de Rolle y el teorema del valor medio, debemos estudiar o repasar dos conceptos más. El de que una función es continua y el de que una función es derivable. Vamos a estudiar el primero. Una función es continua en un número o en un intervalo y a su vez es continuo en abierto o cerrado. Se dice que una función f es continua en un número a si cumple que la función evaluada en a está definida si el límite cuando x tiende a de f de x existe y si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a la función en a. Se dice que una función f en un intervalo abierto a b es continua si para todo número c que pertenece al intervalo ab la función es continua. Se dice que una función f en un intervalo cerrado ab es continua si la función f es continua en ab. Y se cumple que existen estos dos límites. El límite cuando x tiende a por la derecha de f de x y vale la función evaluada en a, y el límite cuando x tiende a b por la izquierda de f de x y vale la función evaluada en b. Función derivable. Se dice que una función f es derivable si, y tenemos dos casos, en un intervalo abierto y en un intervalo cerrado. En un intervalo abierto, AB, si para todo C que pertenece al intervalo abierto AB existe la derivada. Eso quiere decir que la función es derivable para todos los valores que están, todos los números que están contenidos en ese intervalo abierto AB. En un intervalo cerrado, AB, cuando la función f es derivable en el intervalo abierto AB y se cumple que existen la f' de A y la f' de B. Es decir, la derivada en A y la derivada en B de la función. Y por acá se estudia por la
tiende hacia la derecha de la función y acá se estudia que se tiende a la izquierda de la función. ¿Por qué? El intervalo está limitado entre A y B. Teorema de Rolle. Cuando una función f es continua en un intervalo cerrado AB, derivable en un intervalo abierto AB, y cumple que la función evaluada en A es igual a la función evaluada en B, es decir, que tienen el mismo valor, entonces existe un número C que pertenece al intervalo abierto AB, tal que la función derivada y evaluada en C es igual a C. Es decir, que f' de C vale C. Aquí tenemos esta función. Vamos a delimitar nuestro intervalo A, B. Decimos que es continua en un intervalo cerrado. Significa que en este intervalo es continua nuestra función. Está acá. ¿Es derivable en el intervalo abierto AB? Sí, porque existe derivada para todo esta parte de la curva que está delimitada en el intervalo abierto AB. ¿Y cumple que la función en A es igual a la función de B? Sí. Sí, pasamos nuestra recta por acá. Nos damos cuenta que la altura o nuestro valor de Y o nuestra imagen, tanto para el punto A como para el punto B, tienen el mismo valor. F de A es igual a F de B o F de B es igual a F de A. Entonces debe existir un valor C que pertenece al intervalo AB, es decir, que está entre los valores de A y de B, tal que esto se cumpla. Gráficamente lo que nosotros podemos ver acá es este punto C, que tiene coordenadas C, función de C, acá, por donde pasaría acá una recta tangente, y denotamos aquí que hay un cambio en el crecimiento. La función venía creciendo y cuando llegó a este punto, ahora decrece. ¿Qué sucede en este punto? En este punto, entonces, está acá. En este punto, la función prima de C vale 0. Si se cumplen las tres condiciones, que es continua en el intervalo cerrado AB, que es derivable en el intervalo abierto AB, y se cumple esto, entonces sí existe al menos un valor de C para poder nosotros aplicar el teorema de Rolle. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que por este punto C, el punto C, función de C, acá hay un máximo. Y es que el teorema de Rolle nos ayuda a identificar esos puntos que van a ser máximos o mínimos de la función y así poder saber el comportamiento de la función. Repito, esta crece y después decrece. ¿Qué pasa si tenemos una función de este tipo? En donde tuviéramos aquí un máximo y un mínimo. Si se dan cuenta, aquí habría un punto que sería un máximo y acá un mínimo. Pasamos nuestra recta tangente. Acá. Una recta tangente por acá. ¿Ok? Este sería un máximo y un mínimo. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Bueno,
teorema de Rolle. Y es que este teorema sirve para al menos un número C contenido en ese intervalo AB. Es decir, que la función puede tener varios valores de C. En este caso, tenemos acá, podemos mostrar que esta función en nuestro intervalo definido AB, aquí tiene un valor de C1 y aquí tiene un valor de C2. Es decir que acá la función f' evaluada en C1 es igual a 0 y acá la función f' evaluada en C2 es igual a 0. Y si esto es así, entonces ya sabemos cómo aplicar el teorema de Rolle. Teorema del valor medio o de Lagrange. Sea una función f continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, existe un número C que pertenece al intervalo AB tal que f' de C se calcula como f de B menos f de A sobre B menos A, es decir, como la pendiente de una curva. Geométricamente, ¿cómo se interpreta esto? Fíjense, aquí tenemos nuestra curva que grafica nuestra función f y tenemos el intervalo A, B, estos extremos. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a pasar una recta por f de A, por estos puntos, por AFA y BFB. Es una recta secante. Fíjense que si se traslada la escuadra hacia acá, conseguimos esta recta acá, que va a ser tangente en el punto CF de C. ¿Qué quiere decir esto? Que acá, entre el intervalo AB, tenemos esta coordenada C y se ha cumplido el teorema del valor medio o de Lagrange. Y que además, para conseguir este valor de C, tenemos que aplicar esta fórmula. F' de C va a ser igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Nuevamente, estas son paralelas, son rectas paralelas. Y para culminar, podemos decir que una función puede tener más de un valor de C. Es decir, que el teorema del valor medio se cumple en un intervalo definido AB y puede tener varios números C que cumplan esta condición.